Fernando Flores Arauz, jefe de editorial de Oiga, quien repite en nuestro panel, y Fernando Tuesta, sociólogo y editorialista del diario La República. A todos la bienvenida y muchas gracias por estar esta noche en nuestros estudios. Doctora Cabanillas, el 19 de septiembre usted inauguró lo que se ha denominado el programa del vaso de caldo de pescado. Algunos le llaman el vaso de Chilcano. Esta inauguración fue en un colegio de un pueblo joven del Agustino y en él usted se comprometió a continuar un programa que se iniciaba el 19 de septiembre. Veamos lo que registró nuestro equipo de Cabildo Metropolitano esta mañana en el mismo colegio del Agustino. ¿Cómo te llamas tú? Ana María Espinosa Castro. ¿Cuántos años tienes? 9. 9. ¿Y en qué grado estás? Cuarto. Cuarto. ¿Has tomado alguna vez el vaso de Chilcano? Sí. ¿Cuántas veces? 1. ¿Y recuerdas cuándo fue? ¿No? ¿Tampoco recuerdas quién te lo dio? Sí. ¿Quién? La ministra. ¿Cuántas veces te han dado el vaso de Chilcano? Una vez. ¿Cuántas veces te han dado el vaso de Chilcano? Una vez. ¿Cuántas veces has tomado el vaso de Chilcano? Una vez. ¿Cuándo? ¿Recuerdas? Sí. La señora ministra de Educación, Mercedes Cabanilla, Llana de Mata. Una vez. ¿Quién te lo dio? Meche. ¿Recuerdas quién te dio el vaso de Chilcano? Sí. ¿Quién fue? Mercedes ¿Mercedes qué? Cabanillas. Ah, cuando ella vino a inaugurar. Sí. ¿Después han vuelto a venir? No. ¿Tú has tomado alguna vez el vaso de Chilcano? No. ¿Por qué no? No me gusta. ¿No te gusta? ¿Pero cuántas veces han venido aquí a ofrecer al colegio? Una vez. La señora exministra vino una sola vez a ofrecer el vaso de Chilcano. También se ofreció regalarse una cocina de 3 hornillas y con 3 ollas de 50 litros cada una, pero como usted ha pasado bastante tiempo y solamente son ofrecimientos, ¿no? Flor de un día, aparentemente, doctora Cabanillas, pero usted ayer demandó al presidente del mercado del pueblo, de los mercados del pueblo, el señor Félix Quispe, que ponga a disposición su renuncia por todo el caos que existe en estos mercados del pueblo. Hoy hemos visto, comprobado, que el programa del vaso de caldo de pescado que usted inauguró, que no tiene tal vez responsabilidad directa aún, si llega a la alcaldía, usted dice que lo impulsará, pero ese programa no camina. Ese programa va siendo, llamémoslo de alguna manera, un fraude no solo para niños, no solo para padres de familia, sino para usted, porque usted avaló con su inauguración. Usted, con la misma energía, podría solicitar la renuncia de la persona que esté encargada en estos momentos del programa del vaso de caldo de pescado. Bien, permítame ante todo señalar lo siguiente. Hay obligación del Ministerio de Educación, señalada en la Constitución y también en la propia Ley de Educación, de asistir a los alumnos de menores recursos con textos escolares, como los que yo entregué en una cantidad de 6 millones, con programas de salud y con programas de alimentación, como los que durante mi gestión se han organizado y se han desarrollado puntualmente a través de convenios con el Ministerio de Salud, el desayuno escolar a beneficiarios en cantidad de 800.000 niños. A niños estudiantes de primaria y de inicial y de programas de especial también, con convenios con el Ministerio de Pesquería y el órgano ejecutor EPSEP. EPSEP tiene 2 programas. Uno se está desarrollando puntualmente, que es la distribución social de pescado, 8 kilos de pescado por familias que se verifican en los centros educativos, vale decir, las propias asociaciones de padres de familia son las beneficiarias. Y esto que usted ha comentado últimamente, el nuevo programa del caldo de pescado, sobre el cual inclusive algunos ironizaron respecto a si era beneficioso o no, pues los estudios de los nutricionistas señalan de que evidentemente el pescado es una fuente muy importante de proteínas y siendo el Perú país pesquero, pues tiene que ser la principal fuente de consumo de proteínas. Si es que este programa, al cual yo tuve ocasión de patrocinar, se ha suspendido o tiene dificultades, con este informe que usted me alcanza, que debe ser tomado del Colegio Los Libertadores, del Agustino, porque ahí se desarrolló una ceremonia y otra en un centro educativo de la Avenida México en La Victoria. Este es el colegio, perdón, el 0046 del Pueblo del Agustino. Del Agustino. La zona séptima, sí. Así es. En todo caso, si hay alguna deficiencia, alguna falla, aun cuando ya no soy ministra de Educación, la hay, y no la es que sí fecha, la hay.
y la fecha de esta ceremonia justamente corresponde a una etapa posterior a mi gestión. Sin embargo, yo estoy muy vinculada al sector de educación y eso me va a orientar con toda la autoridad que tengo por los programas iniciados y cumplidos a exigir de EPSEP que esto no solamente se cumpla puntualmente, sino que se amplíe la meta de población escolar beneficiada, porque nosotros partimos de una constatación. No solamente es el mandato legal, sino la realidad socioeconómica. Hay un nivel de pobreza, hay un nivel de extrema pobreza. Y esas familias que están en este rango tienen niños menores que son alumnos. Y este es un programa básicamente orientado a la población escolarizada, que no compite con ningún otro programa. Podríamos, por ejemplo, mencionar el vaso de leche, que debe continuar, también debe ampliarse, debe enriquecerse. Esto va orientado a una distribución a través de la escuela. La escuela que en países de la órbita capitalista y socialista se convierten en centros de distribución de programas sociales, programas de salud, programas de alimentación, programas de compensación social. Por eso yo agradezco a este programa que usted me alcance como punto inicial de este panel y de esta entrevista un dato muy importante, porque no puede de ninguna manera suspenderse un programa de tanta importancia. ¿Qué piensa hacer? Simplemente hablar con el ministro de Pesquería, ojalá nos esté escuchando, para que inmediatamente dé la orden a la empresa pública de servicios pesqueros para que cumpla con la entrega, con la distribución de estas cuotas de pescado para el consumo infantil. ¿Usted cómo se siente al verse involucrada en este, no sé si fraude, pero en todo caso, engañaniños? No, de ninguna manera exagere usted. Las cosas deben ser objetivas y deben ser tratadas con espíritu positivo. Esta es una excelente denuncia y este es el tipo de periodismo que debemos tener. Señalar, diagnosticar, de repente informar de una deficiencia e inmediatamente ir al correctivo. Yo voy al correctivo, yo necesito comunicación con el ministro de Pesquería y hacerle de conocimiento esta situación, esta omisión en la cual está incurriendo la empresa pública de servicios pesqueros. Muchas gracias, doctor. Bien. Ahora sí iniciamos nuestro panel con las preguntas de Ricardo Uceda, director de la revista Sí. Ricardo. Señora Cabanillas, su propaganda repite que ya es hora que una mujer ponga orden en esta ciudad. Yo no quiero aludir a ningún chiste del Castillo, pero me parece pertinente preguntarle qué cualidades femeninas le faltan al actual alcalde para poner orden en Lima. Digamos mejor que no basta ser mujer, como en mi caso, yo soy mujer, pero soy una mujer que tiene una experiencia de conducción en la administración pública, de haber gerenciado un sector tan importante como es el sector de educación, de modo que si eso lo comparamos con las escasas oportunidades en las cuales la mujer pudo llegar al municipio, y es una sola vez por encargo, nunca por elección, podríamos decir que en términos de equidad y en términos de compartir los cargos públicos, podríamos de repente lograr ocupar un espacio, y este espacio podría ser el Consejo Provincial de Lima, simplemente así de democrático y de justo. Géneros al margen, ¿qué críticas le haría usted a la gestión de Jorge del Castillo? Bueno, yo creo que él no ha difundido suficiente alguna de las obras importantes que ha realizado, corredores viales, la construcción de la autopista Ramiro Prealé, que desde la vía de Evitamiento ya llega a Campoy, el haber gestionado algunos créditos muy importantes como el que está en cartera con el gobierno de España, que es un crédito con 10 años de gracia y 10 años para pagar, 46 millones de dólares para adquisición de ómnibus, dado que el transporte público tiene un grave déficit. Esta es una gestión importante que hay que difundirla y hay que continuarla, pero también tiene aspectos negativos o vacíos, porque no hay gestión que sea correcta en su totalidad. Puede aspirar a ser perfecta, pero no somos perfectos. De modo que en cuanto a omisiones podríamos mencionar la situación de la comercialización, sobre todo a nivel de artículos de primera necesidad, y ahí hay un mandato de la ley de municipalidades y una obligación social de defender la economía popular. Los mercados no pueden estar abandonados al libre juego. A simple vista pareciera que el APRA estuviera más empeñado en impulsar la candidatura de su secretario general y candidato presidencial que la de la candidatura municipal. ¿Es cierto que usted ha llamado la atención a este respecto en el interior de su partido? Bueno, en el interior de mi partido las relaciones son muy cordiales, son muy fraternas y naturalmente hay un espíritu de crítica, hay una observación coyuntural que hay que hacer y se hace. Creo que es público y notorio que no hemos tenido
un despliegue, por ejemplo, de publicidad, como otras candidaturas. Pero esto se debe no a una falta de preocupación, sino a que nuestros comités son modestos y el aporte de nuestros comités tiene sus etapas, su periodicidad, y de ello se nutren nuestras campañas. Nosotros somos un partido de gente modesta, no vayamos a esperar una gran campaña publicitaria. En términos de candidatura, yo prefiero en todo caso presentarme con el aval de mi trabajo. El público limeño, el pueblo peruano me conoce por mi trabajo, por mis obras, de modo que a la hora de votar sabrá evaluar. Yo creo que hay que esperar eso con confianza. Su mensaje de revaloración de la mujer es significativo porque proviene de una militante aprista. ¿Usted coincide con la afirmación de que Aya de la Torre postergó al elemento femenino dentro de su partido? De ninguna manera. Nosotros hemos tenido como Magda Portal inteligentes y muy capaces lideresas. Hemos tenido en la época fundacional todo un comando femenino que desarrolló extraordinaria actividad, pero las condiciones sociales y la realidad cultural de entonces, le hablo de los años 30, 40, eran muy distintas que las actuales, de modo que es la etapa del desarrollo de un feminismo que en lo político postulaba por derechos como el de elegir y ser elegida, que en lo económico reclamaba también derechos a trabajar y a iguales oportunidades entre hombres y mujeres, en lo económico, reitero, y así podría seguir enumerando. Todo esto contó siempre con el aliento del partido. Yo creo que se ha tejido de repente alguna especulación, pero que no es exacta. Bien, doctora Cabanillas, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Yo he cometido una grave omisión. Cabildo Metropolitano es un programa que enlaza directamente al televidente con los candidatos al municipio limeño. Usted, amigo televidente, podrá participar en unos 10 minutos aproximadamente llamándonos al 426666. 426666. Y ahora sí continuamos con nuestro panel. Fernando Flores Arauz. Sí, antes de hacer mis preguntas, quisiera decir un poco como corolario de la pregunta de Ricardo y de la respuesta de Mercedes Cabanillas sobre Magda Portal. Pero precisamente Magda Portal, quizás por lo que usted dijo, tuvo que renunciar al partido aprista, y eso lo sabemos todos. Claro, tuvo discrepancias políticas. Discrepancias. Así es. Muy bien. Aparte de esa puntualización, y antes de hacer mi pregunta, quisiera dar un piropo a Mercedes Cabanillas. Ella, a mi juicio, es una abnegada parlamentaria y una disciplinada y sacrificada militante del APRA, porque pensamos mucho que está yendo al sacrificio en esta elección, injustamente. Ahora van mis preguntas. Hace un momento acaba de decir la señora Cabanillas de Llanos de la Mata que el programa este del vaso de Chilcano o el vaso de pescado no ha podido continuar. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque si ella es la candidata del gobierno, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación, habiéndose ella comprometido públicamente con ese ofrecimiento, y también EPSEP, no la hayan apoyado? Esto daría pábulo a quienes piensan, como por ejemplo el diputado Borea del PPC y secretario nacional colegiado de ese partido, que el candidato en estas elecciones del presidente de la República, señor Adán García Pérez, no es Meche Cabanillas, sino más bien Ricardo Belmont. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Bueno, yo tendría que decirle a Flores Arauz, no me defiendas mucho, compadre. Retornándole el piropo, por cierto. Y no son compadres. Y no somos compadres, pero podríamos serlo, ¿por qué no? Sería un orgullo, ¿verdad? ¿Cómo no? Por lo menos. Claro que sí. Sí, tengo un compadre que es candidato, que es Enrique Bernales. Bueno, yo creo que usted exagera un poco eso de que el candidato del APRA podría ser el señor Belmont. De repente a ustedes les preocupa que un hombre independiente, con una trayectoria que todo el público conoce, esté acumulando interesantes porcentajes en las encuestas. Yo creo que nosotros debemos asumir un compromiso democrático y un espíritu deportivo en estas competencias municipales. Y creo también que tratar de politizarlas, tratar de partidarizarlas, no es lo que estrictamente convenga, porque de repente nos absorbemos en todo este debate y análisis político muy importante, pero que presumo que al público limeño ya se le está saturando con todas estas polémicas y controversias. Tal vez también esa sea una de las explicaciones
de la adhesión o del respaldo al señor Belmont. Yo lo digo objetivamente y con el mejor de los ánimos. Mire usted, yo participo en una competencia electoral y lo hago racionalmente. No lo hago ni con el hígado ni con ninguna víscera. Yo creo que esto es importante y creo que Lima además merece definitivamente que sus problemas sean encarados y se propongan alternativas serias, que tengan factibilidad y que sean posibles de realizar en el término de una gestión municipal que no va más allá de los 3 años. Muy bien, ¿y cuáles son sus alternativas? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de su programa? Y sobre todo, lo que están omitiendo decir todos los candidatos, ¿cómo piensa financiar esos programas? Así es. Nosotros hemos seleccionado un paquete de programas porque creemos que la administración municipal debe apuntar a eso, a programas perfectamente costeados y con demostraciones muy claras del beneficio que se va a obtener con ello. Tenemos diferentes programas en el campo del transporte público, de la comercialización de alimentos, de la limpieza pública, por señalar algunos aspectos vinculados también con la defensa de nuestra Lima monumental, quizás su recuperación para ser más exactos, programas que tienen que ver con mantener no solamente el ornato, sino quizá bajar o esforzarnos por detener la contaminación ambiental. En fin, yo quisiera que ustedes pudieran hacerme alguna inquietud o interrogante sobre alguno de los programas para yo poder analizar uno por uno si hubiera el tiempo necesario y decirle que el municipio de Lima tiene ingresos y como fuentes están los diferentes tributos, impuestos, tarifas, derechos, en fin, todo un universo que no descarta tampoco el crédito interno ni el compromiso internacional. Yo creo que no hay que pensar que no hay recursos y entonces debemos limitar nuestras expectativas y nuestras propuestas. Solamente Invermet, para citar el caso de una empresa municipal, recoge algo más de 12 a 14 millones de dólares al año. Es decir, en 3 años tendríamos ahí unos 24 millones de dólares que bien se van a orientar, por ejemplo, en el caso de las vías, de las pistas, de las arterias, a remodelarlas, a recuperarlas, quizá a resanar las gruesas fallas que tienen en algunos tramos y también a hacer algunas construcciones viales importantes, como es el intercambio de Javier Prado y Monterrico, y sacar esa gran avenida principal que debe pasar por sobre la avenida Javier Prado. Bien. Sí, dígame usted. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual de uno de sus ofrecimientos. A ver. Usted ha hablado de los talleres artesanales que va a instalar y que serían dirigidos por los clubes de madres. Y para obtener los recursos necesarios para que esto funcione, usted dice que va desde el municipio a tocar las puertas de los organismos financieros para apoyar a las mujeres en esta actividad. Muy bien, va a ser una tarea muy difícil, señora Mercedes Cabanillas, desde el momento que este gobierno, con el presidente García, se ha encargado de cerrarnos todas las puertas de los organismos financieros internacionales. Le pregunto, ¿cómo va a hacer usted para poder abrir esas puertas que están absolutamente cerradas? La organización popular contempla una unidad de gestión, de autogestión, diríamos mejor, que es el Club de Madres. En cada Club de Madres se generan talleres de producción artesanal y quienes no han visitado las zonas populares no conocen de esta producción, no saben que las mujeres trabajan con artículos de plástico, de cuero, con tejidos, con hilado, con bordados, en fin, una producción a nivel artesanal todavía, pero que fácilmente puede desarrollarse a un nivel microempresarial. Así, finalmente, comenzó la revolución industrial. Primero la producción fue artesanal y después se introdujo el maquinismo y la gran inversión de capital. Pues vayamos por partes, vayamos a que el Banco Industrial, vayamos a que la banca de fomento del Estado... No tienen fondos en este momento. Mire, por Dios, no se use tan fatal. ¿Cómo va a ser posible? La cifra Nosotros que hemos iniciado una política de crédito, inclusive sin interés, con instituciones a quienes ningún gobierno les dio crédito, como las comunidades campesinas, a partir de su reconocimiento. Nosotros tenemos experiencias como las del Instituto de Desarrollo del Sector Informal, IDESI, que le puede dar usted ilustración de cuál es el nivel de recuperación de los créditos. Entonces, cuando los préstamos son rentables porque van a la producción y no van simplemente al consumo o actividades superficiales, realmente hay campo y hay mercado, de modo que esta propuesta que va dentro del aspecto social del programa municipal es totalmente viable. Bien.
Gracias, Fernando. Gracias, Sí. doctora Cabanillas. Fernando Tuesta, el turno siguiente. Diputada Cabanillas, ¿considera usted también deportivamente que la modificación de la ley electoral que le permite ahora postular usted a la alcaldía de Lima responde a un principio de respeto por el juego democrático? Por supuesto, porque es una ley que la dio el Parlamento. El Parlamento es la instancia que debe de dar leyes y la iniciativa corresponde a los parlamentarios. Y desde el punto de vista ético, nada más alejado de cualquier pretensión que pueda asignarme como una persona interesada en darse una ley. Usted sabe perfectamente, como toda la opinión pública, que yo tenía una ocupación distinta. Yo desempeñaba una cartera como la de Educación, era ministra de Educación. Cuando se me convoca para asumir una responsabilidad en vista de que la legislación lo permite, la 25080 concretamente, pues yo acepto esto. Qué diferente de otros candidatos que postulan primero como alcaldes y después usan de esta postulación para saltar a otras mayores, de repente la presidencia de la República. De modo que en mí más bien hay un espíritu de renuncia, de entrega y de sacrificio. No hay ningún interés político de por medio. Creo que mi conducta es ética en todo sentido. Si eso es cierto, entonces ¿por qué en julio del año 86 la bancada aprista, así como otras bancadas políticas, se opusieron a la candidatura del diputado, también como usted, Francisco de Janseco Tábara, para postular a la alcaldía de Lima? Se trata, por cierto, de modificar los principios partidarios que usted ahora señala, o se trata de alguna manera de mantener ciertas necesidades partidarias como su candidatura lo demuestra? No podría ser así porque hay varios parlamentarios que están postulando. No se olvide usted el caso de Robespierre Bayona en Le hablo Piura. de julio del 86. No, vamos a hacer la comparación para que usted no personalice. No se olvide usted el caso del senador Bernales, quien les habla, ¿no? Está incluido. Entonces, bueno, para que no se diga de que hay un interés personal, de mi parte no, porque no gestioné, no propicié, no pedí ninguna dación especial en términos legales. De modo que lo que haya sucedido antes, usted puede hablar con los parlamentarios y tendrá seguramente una respuesta que no me compete a mí darla. ¿Compete al partido aprista entonces? Seguramente al Parlamento, porque en el Parlamento hay muchas fuerzas políticas, no es solamente el partido aprista. En cuya mayoría se encuentra el partido aprista. Bueno, en todo caso, habría que hacer un análisis con la representación parlamentaria. ¿Usted considera que la lista que lo acompaña es la más adecuada para administrar Lima, no es cierto? Sí, más aún, yo puedo decir que es una de las mejores, no menosprecio, yo soy muy respetuosa de las calidades profesionales de todos los postulantes, pero permítame decirle que el primer regidor en mi lista es Carlos del Río, es un técnico de destacada trayectoria, una ilustre persona, un profesional que dirige el Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, que me acompaña María de Jesús Gamarra, que fue viceministra de Hacienda y una de las mejores especialistas en presupuesto público. Por eso le hablaba hace un momento que los programas que postulamos tienen sustento presupuestal, porque hay una técnica excelente ahí. Y estamos también acompañados de Jaisuño Abramovich, quien trabajara en Petroperú, de Gustavo Lauri, que es arquitecto, que es un hombre experto en desarrollo urbano, de Aldana Camacho, que es un ecologista, quien verá asuntos justamente de protección del medio ambiente, y podría seguir enumerando. De modo que con estas cualidades nosotros hemos querido responder con un equipo multidisciplinario a lo que requieren los diversos problemas que tiene Lima de hoy día. Bien. Una última brevísima, observación. porque estamos con el tiempo. Sí, perdón. Sin discutir las cualidades personales de las personas que usted ha nombrado, ¿me podría usted decir entonces por qué no la acompañan en su campaña electoral? Empezando por el candidato teniente alcalde, el ingeniero del Río. ¿No será esto la respuesta a una lista elaborada a última hora? De ninguna manera. Yo lo que observo es que ustedes tienen como una intención de mostrarme absolutamente sola, y no es así. Yo tengo un excelente equipo, y ese excelente equipo tiene programada su presencia y la difusión de sus ideas a partir de la presentación en diferentes actividades, que espero que el periodismo y los medios de comunicación nos den el espacio correspondiente, que creo que sí lo van a hacer. Esperemos, de modo que esas que actividades hay no sean ciertas, posteriores al 12 no de de noviembre. ninguna manera.
Todo tiene una programación, y cuando hablo de una programación hablo de una estrategia. Y llegará el momento en que ellos me acompañen y ustedes puedan de repente dialogar también en algún programa especial. Estaremos, doctora, seguramente. Muchas gracias. Ustedes, televidentes, serán los panelistas en los próximos 10 minutos, marcando el 42. Observando y escuchando sus denuncias, promesas y propaganda, pensaría que usted es una candidata de oposición. Yo no he hecho ninguna denuncia, por favor. Yo le he escuchado una denuncia, por ejemplo, sobre la comercialización de la basura en algún otro canal. Esa es una constatación, esa es una verificación que es de público conocimiento. La constatación en este caso es una denuncia. Bueno. Si usted es una candidata de oposición o no lo es, dígame usted concretamente cuáles son las diferencias con el gobierno municipal aprista del doctor del Castillo. Respecto a mí, que yo soy una postulante. En términos de programa aprista, ¿cuál es la diferencia, diputada Cabanillas? En términos de programas, nosotros tenemos diseñados nuestros postulados, nuestros planes de acción municipal. Naturalmente, el doctor del Castillo en 3 años no puede haberlos concluido. Mire, ningún alcalde. Aquí tengo yo un documento que es este. ¿Qué hacemos con Lima? ¿Qué dicen los candidatos? Año 83. He estado escuchando versiones magnetofónicas de las elecciones del 86, intervenciones y reportajes. Mire, en mayor o menor grado seguimos con los mismos problemas, lo cual no es una crítica a todos los alcaldes, es una observación de fondo. Lima está en un permanente crecimiento porque nuestro desarrollo económico, político y social ha sido y todavía sigue siendo centralista. Cuando tengamos un real proceso de regionalización, y a eso vamos con toda esta normatividad, pues recién podremos orientar recursos hacia otros polos de desarrollo. Porque mientras nos esforzamos en resolver aquí el problema de Lima en servicios como luz, energía eléctrica, agua, transporte, nos sigue llegando mucha migración, nos siguen llegando muchos pobladores del interior. Lima sigue siendo la gran fuente de atracción de los peruanos. Entonces vamos a continuar siempre en este ciclo de repeticiones. Yo creo que hay que ir a los problemas de fondo más que a las cuestiones eventuales o de personalidades. Discúlpeme, ¿son estos aspectos sociológicos la que la diferencian del doctor del Castillo en su gestión municipal? Yo creo que muchos aspectos, pero si a usted le interesa más lo personal, diríamos que yo tengo pues una característica y creo que todos tienen su propio estilo, su propia personalidad. No podemos caer en el común, en los rangos genéricos. Yo creo que el hombre es su estilo, ¿verdad? Y mi estilo lo conoce el pueblo limeño. Dígame, ¿por qué tendría que ser distinto un gobierno municipal aprista dirigido por usted a partir, digamos, de julio de 1990, habida cuenta que ya no contaría con el apoyo de un gobierno aprista, como posiblemente así Usted está suceda? adelantando una opinión. Adelanta una opinión, sí. Entonces usted ya juega porque va a ser derrotado el candidato aprista. No, ¿Lo está diciendo usted? No es que, que yo juegue, sino me que... está diciendo usted de que yo haría una gestión con un gobierno central distinto a mi posición. Digamos, planteemos esa hipótesis. ¿Por qué tendría que ser mejor? Sería mejor porque yo sí acentuaría mucho la autonomía municipal, porque yo sí defendería mucho los fueros municipales y porque yo sí gestionaría por las fuentes que puedan solventar los programas que estoy postulando. Bien, muchas gracias, doctor. Nuestro panel las iniciará Fernando Tueste. Habría que hacer primero una precisión. El APRA en 1963 ya apoyó a una candidata a la alcaldía de Lima, a doña María Delgado Odría, esposa del general Odría, que por 8 años persiguió al APRA. Creo que en esta oportunidad, evidentemente, el APRA eligió a una mejor candidata. Diputada Cabanillas, según el diputado Carlos Roca, luego de las elecciones de 1986, consideró que aquellas elecciones no solamente fueron ni municipales ni vecinales, sino fundamentalmente políticas. ¿Podría decirnos usted por qué en esta oportunidad sí tienen que ser vecinales, o es que se trata de señalar que estas no son políticas porque no le conviene? Bueno, yo podría responderle repitiendo las frases del arquitecto Belaunde. Hace algunos meses atrás él aconsejaba, con mucha prudencia por cierto, de que este proceso debería ser municipal por cuanto el partido de fondo, decía él, el político, es el que se ha de jugar
el próximo año las elecciones generales. Y es que hay diferentes perspectivas, diferentes ópticas. Yo lo veo como un proceso municipal no exento de ángulos y de interpretaciones políticas. Eso es evidente.